En los confines de danzografía se revelan pequeños universos que componen un mismo cuerpo, donde los mundos de la danza se despliegan como un intrincado rompecabezas en constante metamorfosis. Te invito a adentrarte en la danza de mis reflexiones, mientras tejemos un diálogo entrelazado con visiones y vivencias de bailarines que han sido invitados a imaginar y nos guiarán por espacios coloridos. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast existentes en el mundo. Recuerden seguirnos en Instagram como Miel Azucarada con AA al final y Arcadia Raya al Piso Sonora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy estamos aquí con César García. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poquito. Él es coreógrafo, bailarín e investigador en danza contemporánea. Su investigación se basa en la construcción de obras escénicas cargadas del sentimiento popular. Es director del colectivo Carretel. Además, es uno de los directores y organizadores del encuentro de entrenamiento Trópico Intenso y del Festival Trópico Infierno que se realiza aquí en la ciudad de Bogotá. El día de hoy vamos a tratar como el tema de la improvisación, específicamente en la danza contemporánea. Entonces, pues nada, como primera pregunta así es, ¿tú cómo te relacionas con la improvisación en este momento, digamos? En este momento, y creo que desde hace bastante tiempo, la improvisación la baso a partir de herramientas que ya he trabajado. Es decir, traigo un agente externo, cualquier evento, sea una lectura, cualquier excusa, un escrito, una música, y a partir de ahí empiezo a improvisar con herramientas que he construido con el cuerpo diariamente, a partir de agentes externos que movilicen y que estimulen la investigación en la que he venido trabajando. Uh-huh. Desde ahí veo la improvisación en este momento. Ok. ¿Y también la utilizas como un recurso creativo? Sí y no. Dentro del mismo trabajo creativo, en las últimas piezas que hemos hecho, obviamente un montón de trabajo de improvisación, pero con pautas muy claras. Se siguen ciertos parámetros dependiendo de los agentes externos. Ejemplo, tu tarea es jugar con un avión y el avión no puede caer. Okay. Dentro de eso puedes hacer todo lo que quieras. Sí, como ceñirse a la pauta. Ceñirse a pautas, no es sencillamente improvisar por improvisar, uh-huh, sino ceñirse a pautas que sean coherentes al desarrollo escénico. Okay. Dentro de las puestas en escena. Y digamos, últimamente yo he hablado mucho como de improvisación con otras personas y algo que ha surgido ha sido como esta palabra del instinto, como de tener movimientos ya interiorizados y que por instinto salen al momento de improvisar. Entonces, o sea, como la pregunta es, ¿de qué manera uno interioriza estos movimientos? Yo más que instinto lo llamaría herramientas bases, o sea, uh-huh, es tanto que repites y trabajas sobre una misma base de movimiento que algunos le dicen instintivamente, en el momento de la improvisación sale. Yo lo hablaría más de un lenguaje propio. Es tanto y tanta la forma en la que te estás moviendo y estudiando que empiezas a tener tu propio lenguaje. Okay. Y cuando te dicen improvisa a partir de cualquier pauta, empieza a salir lo más natural de ti, que es lo que has trabajado durante más tiempo. Uh-huh. Es la investigación de momento en la que más has estado ahondando. Entonces, como desde la base, desde la repetición y desde hacer, lo primero a lo que vas es a tu base, a lo seguro. Más que instinto, lo llamo ese lugar seguro. La improvisación se pone mucho más interesante, siento, cuando empiezas a dejar esos lugares seguros, donde ya tienes un cúmulo de herramientas, empiezas a improvisar y te agarras de esas herramientas que conocen tu cuerpo muy bien
Y la improvisación se pone interesante cuando empiezas a romper esas mismas herramientas, como a llevarlas a otro lugar del que no esperabas y ver cómo otras surgen para solucionar tareas en las que no has estado cómodo nunca. ¿Sí? Sí, aunque me hace pensar un poco porque, bueno, digamos que en esto del lugar seguro, yo ahora como que siento que he estado pues ya varios años estudiando danza contemporánea, pero no ha sido tampoco como específicamente con el enfoque de la improvisación. Entonces, bueno, como que por otro lado, he empezado a improvisar, pero más como hacia la danza urbana. Y en la danza urbana, por más de que llevo muy poquito tiempo, me siento muchísimo más cómoda improvisando. Y cuando quiero como meter ahí cosas que sé, por ejemplo, de piso, de contempo, como que no salen de manera natural y me parece muy extraño porque justamente las siento más como un lugar seguro, pero no nacen como en el momento de la improvisación. Yo siento que tiene que ver mucho también con la musicalidad. Okay. Mucho del trabajo corporal que haces dentro de la danza urbana va acompañado de la musicalidad. Y muchos de los movimientos que estudias repetitivamente dentro de la danza urbana son los que usas después dentro del trabajo de improvisación. Okay. ¿Sí? Los repites un montón sobre una regla y empiezas a jugar con esos mismos movimientos dentro de la musicalidad. La cosa es, podrías hacer exactamente lo mismo, siento, pero si haces el cambio dentro del movimiento, aquel movimiento que llames danza contemporánea, y lo pones en este contexto musical de la danza urbana. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Es que siento que a veces las separan y las distancian demasiado y pues no. Tiene el plus, el hecho de que estudias danza urbana, estudias desde la musicalidad del mismo movimiento, no todo el tiempo pasa con la danza contemporánea, te vas más a un estudio del movimiento por el movimiento muchas veces, alejándose de la musicalidad, pero eso no impide que puedas meter todo este estudio de movimiento dentro del trabajo de la musicalidad que da la danza urbana. ¿Sí? Sí, tiene sentido. Sí, pues como que de todas maneras me parece, bueno, sí, que es como un estudio también de pensarlo muy conscientemente en algún momento para que ya después sí se convierta de pronto en algo más natural que surge. Yo siento que también es eso, no alejar los estudios de movimiento, no separarlos, o sea, el estudio de movimiento de la danza urbana, del contemporáneo o del afro, que también, o de la danza tradicional, o sea, desde que tu cuerpo empieza a entender cómo te mueves y si empiezas a agregarle ese agente externo, en el caso de la danza urbana, que es la musicalidad, no importa lo que estés haciendo, si estás haciendo una invertida, pero musicalmente estás entrando, te vas a sentir mucho más segura porque tienes un piso sobre el cual estás bailando, que en este caso es la música. Okay. Sí. Porque hay varios ejemplos de chicos que hacen urbano y contemporáneo que cuando los conjugan muy bien. Sí, se ve muy increíble. Sí, porque si conoces a, por ejemplo, hay gente como Chey Jurado. No sé quién es. Chey Jurado es un bailarín del mundo conocido. Okay. Que viene del break, pero se fue al contemporáneo y volvió al break. Ay, no es de otro mundo. Me imagino. Porque empezó a trabajar, a ver cómo este lenguaje hacía que su cuerpo se soltara más y todo, porque el breakdance es improvisación al 100, pero esos no improvisan como llegan con cero herramientas y bum, bum, bum. No, claro. Para hacer eso, para improvisar sobre eso, repetir, se callan. Sí, la repetición igual sí es re importante ahí. Bueno, como igual en toda la danza. Pues si nosotros no hacemos fetal y estrellita para hacer fetal y estrellita. Un montón de cosas que manejan. Bueno, ¿y tienes como algún referente de improvisación? De improvisación, varios, dependiendo desde dónde. O sea, está este que te digo, que es Chey Jurado. Está Yana Plumet, que fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos con el colectivo hacia la improvisación, hacia el estar atento a todo lo que pasa, al abrir la mirada en el momento en el que estás y jugar con él atrás, con él al frente. No solamente que la improvisación, muchas veces lo más cercano que siempre tenemos es eso, la musicalidad, la voz, pero está el espacio. Y es muy difícil improvisar en un espacio de 4 paredes, ¿cierto? Porque pues está plano.
es delicioso cuando empiezas a meter formas dentro del mismo trabajo, dentro de lo que ves y dentro de lo que no ves. De entender que también hay una atrás y que detrás tuyo también te están viendo. Porque también juega mucho el hecho de que cuando improvisas y quieres mostrar, muestras hacia adelante todo el tiempo. O sea, estoy aquí, soy yo, pero atrás hay un montón de gente y ojos viendo también. Y tu parte de atrás y tu cuerpo de atrás dice un montón. Entonces eso fue con Jana del Plumet, si no estoy mal, no me acuerdo cómo se dice. Y está, no sé si Anton Lasky hace improvisación también, un poco de trabajo de improvisación. Toda una investigación a partir de, no de improvisación, sino de que tu cuerpo se organice de cierta manera, también lo hacen los Fighting Monkeys, que dentro de su trabajo de investigación y de entrenamiento no ponen ejercicios rígidos, sino al contrario, dan estímulos para que tu cuerpo solucione y dependiendo de tu corporalidad vas encontrando la solución a una misma tarea. Ok. Y para mí eso es improvisar dentro del juego. O sea, te ponen unos juegos, te ponen unas reglas, pero tu cuerpo y tus herramientas de cuerpo van solucionando. Que poco a poco van pareciéndose un poco las soluciones, pero cada uno llega por un camino distinto, muchas veces a una misma solución. Sí. Y digamos como estas otras herramientas, es que me acuerdo justamente la vez pasada pues que hicimos el podcast con Jenser, yo le hablaba de este evento alternativo que hubo el año pasado, que fue él y tú también estuviste ahí. Y yo me acuerdo que te hiciste muchas cosas como con la voz, con el gesto. Sí, como que, ¿cómo relacionas como estas otras herramientas a ese? Lo que yo siento es que el movimiento no se queda solamente en el cuerpo o del cuello para abajo, que eso se ve un montón, sino que los 36 músculos que hacen parte de la cara también trabajan, también juegan, también dicen. La mirada es súper importante dentro del mismo trabajo y lo puedes ver en competencias de danza urbana, porque hablando alternativo, para mí más que es una muy bonita propuesta, pero siento que le falta un recorrido todavía largo para poder entrar a jugar con los lenguajes del contemporáneo y de la danza urbana para que los dos lenguajes se sientan cómodos. Sí. Porque si pones solamente pautas desde lo musical, obviamente la danza urbana que ha trabajado más desde ese punto, desde lo musical, pues va a llevarse siempre por delante. Así pones pautas de improvisación a partir de una sola palabra sin música o de un solo texto. Y entonces la voz también, para mí la voz es movimiento. La voz dice, susurra, penetra, habla, amplia el movimiento, lo reduce muchísimo. Entonces la voz también juega un papel súper importante. Y es eso de que la improvisación es necesaria también desde adentro y al salir la voz dice también qué está pasando adentro desde el movimiento. Sí, está todo lo que sucede aquí afuera, pero adentro también un montón de cosas que se mueven y muchas veces es necesario que salga por medio de la voz. Sí. Y el gesto. Para mí es súper importante dentro de la improvisación. Y la improvisación no solamente como movimiento, porque por ejemplo ya que hablas de Jenser, con Jenser tenemos una pieza que se llama La Última Lágrima, que es una obra que tiene su estructura, tiene sus escenas, tiene sus juegos, pero cada obra es totalmente distinta porque estamos en un estado de embriaguez durante toda la pieza y el cuerpo responde de maneras distintas. Hay un esquema, pero muchas veces se improvisan las soluciones al esquema. Y más que improvisar, encontramos otra forma de hacer y de solucionar el esquema que hemos planteado. Entonces, muchas de las cosas que la obra se fue construyendo poco a poco y muchas de las cosas que quedaron en la obra fue porque nacieron de errores que sucedieron dentro de la pieza. Improvisamos para solucionar el problema y quedó la solución. Sí, eso me parece muy interesante. Como que igual en cada repetición siempre surge algo distinto, aunque en teoría sea lo mismo. También como que me hiciste pensar, bueno, cuando hablabas como de esto de la voz, como que internamente mueve. ¿En algún momento te has encontrado como con estas prácticas, no sé si sean somáticas, de como de bailar desde los órganos, como desde adentro, como improvisar desde allí? La única vez que he tenido como una experiencia de ese tipo fue en un proceso de creación de un solo monólogo que hice con el maestro Eduardo Ramas, que
es que no recuerdo cómo se llama esta técnica. Fuji. Era solamente girar. Ok. Girar. No parar de girar. Duraba girando como 40 minutos. Todo el tiempo. Entonces entrabas en un estado alterado de conciencia un poco. O sea, como que obviamente se fue entrenando, primero 5, 10 minutos, pero ya después era 40 minutos, gira. Y desde ahí ya empiezas a sentir tus órganos desde adentro de una manera muy distinta. O sea, además por la velocidad, como que sientes que todo se está alejando de ti, pero sigues presente y estás en otro estado de conciencia. Digamos que para mí es difícil. Tuve la hermosa experiencia de compartir este año en el Trópico Intenso con Daniela Buendía y Catalina Rojo, 2 chicas de Chile que estuvieron impartiendo taller. Y ellas tienen un trabajo muy hermoso desde la contemplación, que es un trabajo que para mí es muy difícil, y es el quedarse quieto. Ok. Entonces, un primer ejercicio de ellas fue casi 2 horas de pie, con los ojos cerrados, quietos. Que afortunadamente habían, como estábamos en medio de la selva, había agentes externos que permitían que mi mente como que se fuera, pero también quería hacer parte del ejercicio y que la mente se quedara. Pero en mi caso me es demasiado complicado entrar en esta relación del cuerpo desde lo muy quieto, desde lo muy tranquilo. Creo que llegó más desde esa primera investigación que hice con Eduardo, desde el movimiento, desde el agite, desde el cansancio extremo, desde la agitación. Que el otro me parece lindo, pero muy difícil para mí, el estado contemplativo y quieto del cuerpo. Y en ese ejercicio así como de quietud, también la idea era encontrarse un poco como internamente con esas sensaciones, ¿o? Iba más como el ser consciente de ti mismo desde adentro. Okay. Y de lo que sucede alrededor de cada ruido, de cada cosa. Pero exige mucha concentración y mucho estar contigo. Sí, claro. Y pues nada, no, en mi caso no, soy como cualquier pajarito que pasaba, como que me costaba mantener los ojos cerrados. Menos mal fue de pie, porque hubiese sido acostados, me duermo, entonces no. Sí, esos ejercicios me parecen muy complejos también porque, bueno, no sé, a mí las veces que los he hecho me ha pasado como que me duele mucho el cuerpo y que siento como demasiado como el peso de cada parte y me parece muy incómodo. Desde lo somático, desde esto de... Sí, como de la quietud también como que me genera una sensación de desespero. Yo no digo que esté bien o esté mal, sino que también es que pues vivimos dentro de una sociedad que va a 1000 todo el tiempo, que a veces nos cuesta quedarnos realmente quietos, más cuando nos encanta movernos y el movimiento es lo que nos convoca cada día. El silencio es hermoso, digamos que el silencio corporal. Uh-huh. Lo más cercano y lindo es el slow motion, que es como pero la quietud total, sí. También me cuesta muchísimo. Le puedo ir súper lento todo lo que quiera. Pero quedarme quieto totalmente y pues no. Sí. También te quería preguntar como respecto a la música, pues como mencionabas esto de que en la danza urbana pues como que está toda esta relación. ¿Tú cómo sientes la relación con la música como en tu movimiento? Más que en movimiento, yo muchas veces me pienso la música desde el acto creativo. Okay. Varios ejemplos es como un poco el trabajo con 4 puntos, que es un trabajo desde la percusión y una cosa de cuerdas, que lo que provocan un poco es entrar en un estado que se evidencia obviamente con el cuerpo y que refuerza el estado en el que estamos investigando. Entonces muchas veces la música para lo que yo siento dentro del movimiento es para entrar en un estado. Okay. Juega más como a ser parte de un estado. En otros trabajos escénicos juega más como en un trabajo de contexto, de la música como en el lugar que se desarrolla el hecho escénico. ¿Como de ambientación? También jugamos desde la musicalidad como movimiento, pero no solamente poner música como para acompañar el movimiento, sino que esa música también diga y haga parte del universo en el que estamos desarrollando el acto escénico. Claro. El ejemplo otra vez volviendo a La Última Lágrima es como pues es una cantina y pues suena una rocola y en una rocola suena lo que sea, más que todo música popular obviamente, y el cuerpo entra en diálogo con esa música, ya sea desde lo mismo popular o desde la investigación que le estemos dando en ese momento
con relación a la música, pero con relación al contexto. Ok, sí, entiendo. Ahorita, digamos, me decías como que a veces sí utilizas como la improvisación como recurso creativo, a veces no. Esto se sale un poco como del tema de la improvisación, pero de todas formas como que me interesa saber en la creación como que otro tipo de recursos utilizas tú. En mi caso, pues para mí, o sea, yo estoy en una búsqueda desde hace mucho que es esto de la danza contemporánea popular, que hable un poco en relación al contexto en que nos desarrollamos. Una obra que, así lo decimos desde hace varios años, y es una obra que mis tías entiendan. Ok. No quiere decir que les guste, porque no todo el tiempo tiene que gustarles, pero que sí entiendan de a qué va lo que están viendo. Okay. Porque siento que muchas veces hay muchos momentos donde la danza contemporánea se aleja mucho de la realidad en la que nos movilizamos, y aún así de esa forma nos queda muy difícil conseguir público para que podamos ampliar un poco más el campo de la danza y para que más gente se interese en esto. Entonces me agarro de historias, de textos, de libros, de cine. De las últimas obras, que es Sopa de Papel, que es una obra familiar, habla de 3 niños que viven en la miseria, y está basada, pues tomé la idea de 3 películas, como de Las tortugas también vuelan, de La vendedora de rosas, de Los niños van al cielo y de Nobody Knows. Entonces todas películas que hablan de contextos de niños abandonados, solos, en situación de calle. Entonces me agarro mucho del cine, y a partir de esas imágenes es que empiezo a hacer el trabajo creativo e investigativo, y a partir de ahí empieza a salir un lenguaje de cuerpo. En este caso, pues un lenguaje muy de niños, muy de juego, muy de la improvisación, precisamente de esto, de ir juntos siempre, porque los niños siempre van juntos, y más en este caso que son 3 hermanos que no se pueden dejar solos. Entonces de ahí me agarro también para hacer creación del contexto, del popular. Y normalmente este tipo de cosas son como asuntos que a ti te interesan como en tu vida, o solo de pronto como que aparecen y como que te dan la idea. No, la mayoría de veces me interesan hablar precisamente de eso, como en caso de Sopa de Papel me interesa hablar de la miseria, pero de esa miseria que sigue siendo amor, que están vueltos, en este caso están vueltos en mierda, pero se siguen apoyando a pesar de lo tan poco que necesitamos para ser felices, un poco. Y son temas que me tocan un poco, pues porque hablo un poco de mi propia vida y de cosas que quiero exponer y de cosas que veo en el diario. Ahora también hago obras para divertirme un montón, que nos pasa con La última lágrima, que lo hacemos solamente para que la gente venga a divertirse con nosotros, y funciona un montón. Sí. Esto que mencionabas como de hablar de temas pues como más populares para que el público como que se amplíe también, a mí me surge como la duda, porque muchas veces pues digamos en la carrera como de danza yo he escuchado como esto de no hacer algo para que la gente lo entienda, sino como solamente por seguir la idea como que uno mismo quiere desarrollar. Pero entonces también como que me he preguntado esto mismo de cómo hacer que otras personas lleguen y se sientan conectadas con eso, y que no el público se quede siempre pues en el mismo gremio y como que no llegue a otras personas. Entonces no sé, como también esto de crear en ese sentido, ¿cómo haces para que tampoco se convierta en algo como literal y como, sí, no sé, como de esa forma? Hay varias formas. Digamos que está esto de agarrar un contexto claro, donde sitúa al público y donde uno dice, guau, están hablando de esto. Hay otras formas que no está mal, o sea, no está para nada mal, y es llegar a estados de cuerpo que contagien.
Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con 4 puntos? Nosotros nunca quisimos contar una historia, solamente la historia la construyó el público. Ok. Por el estado de cuerpo que vieron y se contagió de un estado de cuerpo, de una manada que estaba en escena. Ujú. No hay nada de literalidad, hay solamente 15, 20, 10 cuerpos moviéndose en 4 apoyos, a veces en 2, pero siempre queriendo volver a los 4, y un solo personaje atrás que les da agua de vez en cuando. La gente montó sus propias historias y nuestras tías iban a verle repetir porque les encantaba, y fue lindo porque este proceso también hizo parte de una red de formación que era Formarte, que nos invitaron a llevar la obra a colegios. Entonces llevamos una versión de 10 minutos donde los niños se contagiaban con la animalidad por el hecho de estar solo en 4 apoyos, y desde ahí ya agarraban. Entonces no es necesario siempre ir a la literalidad. No estoy diciendo que tenga la gente que entender, sino que se sienta contagiado, por lo menos, del estado en el que tú estás. Porque a veces es muy fácil decir, pues, es mi problema, es mi vida, es mi historia, la pongo en escena, y si no me entienden, o si no se contagian, no es mi culpa. Pues es difícil, siento. O sea, como que, y que también de eso quieres que te vayan y te vean. A ver, Sí. en tus problemas y todas tus cosas, uno, bueno, va. Y uno como gremio va. Ujú. Pero ve y dile a alguien que no conoce un poco de lo que sucede dentro de la danza y todo lo de esto, a que te vaya a ver una segunda vez. Si después de la primera, pues dices lo que tú, si te gustó o no te gustó, no me importa. Ujú. Sí, obvio. Y yo creo que nosotros bailamos para que nos vean. Sí, pues a la final igual. No creo que nosotros bailemos porque si quieres bailar para ti sola, pues no te presentarías. Exacto, sí. Ni expondrías tu cuerpo. Y lo expones para que quieran a ver. Y si fuera eso, quieres que te vean, pero a la persona que va a verte, o sea, a ti no te importa, entonces como, bueno, ¿a qué jugamos? Sí, pues es como a la final como un lugar muy colectivo de compartir. Y creo que también es necesario un poco descentralizar Ajá. el acto escénico, como siempre siempre estamos esperando a que vengan a vernos. ¿Y qué pasa? Porque no vamos y los buscamos para que nos vean. Ujú. De hecho, hace poco estaba teniendo una discusión, en buenos términos, con un colega, con Wilmer Jiménez, sobre, hay un teatro de calle clarísimo, hay una escuela de teatro de calle. No hay danza de calle. Ok. Sí, vemos actos de danza en la calle, porque ha pasado, durante la pandemia vimos cómo se llevó danza, pero se llevó danza con punto linóleo, Ajá. con las cosas, las luces, Sí. ¿sí? No hay una investigación clara de cómo llegar a abordar la calle sin más elementos que tu cuerpo. Obviamente la danza urbana lo hace cuando interviene con las cosas de break y todo, pero yo hablando desde un acto escénico, desde la danza contemporánea, como ya era una obra escénica sin necesidad de tanta parafernalia, sino el cuerpo, una escenografía móvil y que tu cuerpo hable para que la gente pueda trabajar. ¿Tú crees que las personas como que se educan para ver ese tipo de obras? O sea, me refiero a como de pronto uno va y ve una persona que no sea bailarín, va y ve una obra y como que se siente un poco ajeno, pero a medida que va viendo más obras, como que va entrenando un poco como esa perspectiva. ¿Crees que es así? Sí, claro, o sea, pasa con cualquier cosa cuando empiezas a ver cine y antes te gustaban legalmente rubias y después ves que hay más películas, entonces dicen, bueno, me gustaba, pero veo que hay cosas mucho más interesantes, sin desmeritar el trabajo de legalmente rubias, pero hay otras cosas que te empiezan a interesar más y empiezas a darte cuenta de otras cosas que no veías como legalmente rubias, como un encuadre, el color, el montón de colores que usan, el texto, el diálogo, y lo mismo pasa con la danza. O con el acto escénico también, dentro del teatro y la danza, que empiezas a ver, a identificar cosas, patrones, a decir, ve, esto ya lo vi, esto ya lo hicieron. Están hablando del mismo tema, pero lo están abordando de una manera muy distinta. ¿Sí? Mucha gente habla de la soledad, pero hay un montón de formas de abordar la soledad. Entonces, si cada vez que vas a teatro y ves sobre el mismo tema y ves distintas formas en las clases del mismo tema,
te vas entrenando un montón. Y lo lindo de por eso digo que para mí sí es importante pensar en el otro cuando pongo en escena, porque si lo enamoro o si por lo menos lo incomodo, porque yo no estoy hablando solamente de es que el público tiene que salir contento y qué cosa tan... No, el público también es sacarlo del estado en el que se encuentra e incomodarlo un montón. Que hay obras donde yo la verdad he visto, en teatro más que todo, donde no puedo aplaudir porque lo que acaba de suceder es demasiado grotesco, fuerte, pero es muy bueno. Pero no soy capaz de aplaudir la escena, aplaudo a los artistas. Me incomodó, me volvió mierda y quiero ver más. Ok. Sí, y con el ir y el ir empiezas a encontrar cosas que te empiezan a gustar. Y sí, más que educar, te va saliendo el gusto y te vas entrenando sin darte cuenta en empezar a ver y a juzgar. Yo tengo una niña que ya tiene 7 años, Amelia, y pues desde pequeña nos ha acompañado a ver obras, entonces ya sabe qué le gusta y qué no le gusta y dice como, ay no, esto ya lo vi. Y se va. Entonces sí, siento que eso se entrena. Sí, como que se genera esa curiosidad también. Pero si empiezas a darles cosas que te gusten, si empiezas a mandar siempre cosas como lo mismo, y dices, pues no, ya no más, no quiero ver más. Sí, es verdad. ¿Y cómo crees que se puede, bueno, o sea, hablabas como de generar estados de cuerpo que contagien pues al público? ¿Cómo se generan esos estados? Wow. Existe una cosa que se llama contagio kinestésico. Y es esta cosa de... Voy a hablar con el ejemplo más cercano que tengo, que es con 4 puntos, que sentimos que sucede el contagio, que es 15 cuerpos realmente entrando en una relación de cuerpo que va hacia abajo, la primera parte. Y realmente hay videos donde la gente ve como poco a poco vamos yendo a la posición y el público empieza a irse con uno desde el asiento sin darse cuenta cómo se va encorvando y todo. La atención, la música, el silencio, todo el acto escénico provoca y seduce para que el público vaya hacia eso. Ya después del primer momento, los matamos. Ok, sí. Pero entonces... Pero también, bueno, tiene que ver mucho... Siento que cuando es posible el contagio es porque es muy claro en tu cuerpo. Sí, cuando tu cuerpo lo tiene claro, tu sensación, cuando tu gesto... Cuando no es algo que ves que es pura forma de imposición, sino que es algo que de verdad el que está ejecutando lo está sintiendo, empieza a transmitir. Sí. Y ya solamente el hecho de que tú lo veas en el... voy también con algo que me contagia a mí un montón, que es el Crumb. Que tú ves estos cuerpos con rabia. El solo verlo, el solo yo pensar en Crumb, ya me pongo en esa situación de cuerpo como de... Y es un contagio kinestésico y de estado. Sí, entra en este estado de la rabia, del querer. Siento que cuando es veraz desde lo que tú dices, desde lo que tu cuerpo dice es veraz y está lleno de alma, contagia. Okay. Distinto a si ves puras formas y toda la cosa, como que no tengo nada en contra de las formas, pero hay gente que habla muy lindo, pero que no contagia. Sí, pero... Que uno dice, wow, y que es maravilloso, pero no pasa más que de la admiración. Cuando hay gente que puede que no tenga formas estéticamente... Como, sí. Que tiene otra estética. Y son mucho más pequeñas, pero contagian mucho más. Sí. Igual cómo hacer para que... O sea, como para llegar a eso también, porque... Bueno, no sé. Creo que es como en el momento en el que... Bueno, es que me parece complejo. Por ejemplo, yo lo siento mucho cuando, por dar un ejemplo, si en la universidad estoy en una clase y como que ya entiendo el movimiento, como que logro entrar de pronto mucho más en el estado, pero cuando uno está todavía como en ese punto de como intentar entender la forma, pues es mucho más difícil como que trascienda de eso. Es que yo siento que entre la formación en danza hay que empezar a entender que la forma solamente es un lugar. No es el lugar para aprender. Claro. Porque cuando tú ya entiendes de lo que hablas, la sensación dentro del mismo movimiento, la intención que tiene el movimiento, la forma va a variar. Porque no todos los cuerpos son iguales. Y todos quieren llegar exactamente a la misma forma.
pero si buscas esa forma desde la intención y desde la sensación que propone el movimiento en la investigación en la que estés, va a ser mucho más fácil. Siento yo. Sí, claro, tiene sentido igual. Pues como que de todas formas, sí, pues está como este lado y es el otro lado en que pues muchas personas se forman justamente con esta idea de pues del virtuosismo y de mostrar y que pues lo que decías como que igual uno está para mostrar, como que muchas cosas se hacen desde ese lugar, pero siento que igual es una línea muy delgada, como entre hacerlo para impresionar y hacerlo como para mostrar algo, pero como genuinamente querer, pues esto, como contagiar o llegar como a la gente de otras maneras. Pero para ti, ¿qué es el virtuosismo? Pues digamos, cuando yo lo digo así, lo pienso como hacer cosas muy difíciles, poder hacer cosas muy difíciles, sí. Ok, pero cuando dices difíciles, ¿te refieres a corporales? Como, no sé, cualquier cosa. Ser split, espagat 3-5 mortales atrás, levantarse, boom, tal. Sí, más eso. Porque a mí me parece virtuoso esos que no hacen nada y solamente con un movimiento de cabeza contagian y te tienen ahí. Ok. Sí, yo digo, wow, eso es un ser virtuoso. Uh-huh. No es mérito el otro. Claro, el otro también tiene un montón de trabajo. Y un montón de trabajo físico fuerte. O sea, flip-flap, caer de la hoja, me paro en los codos, vuelvo, caigo, hermoso. Pero hay gente virtuosa, está con la mirada que contagia solamente mirando. Que uno dice, eso yo no lo lograría hacer nunca. Entonces también debemos de ver qué definimos como virtuoso y a qué queremos llegar. Y creo que cada quien desde su propia investigación, pues no sé, yo no aspiro al virtuosismo. Al contrario, yo uso las herramientas de cuerpo y me encanta moverme, bailar, para decir, para quejarme, para reírme, para contagiarme, para compartir. Uso el cuerpo y la danza como pretexto para generar encuentros con otros mundos o con otra gente, como esto que pasa hoy. Uh-huh. Y es gracias a la danza que estoy aquí sentado ahorita. Y no es porque yo sea virtuoso ni nada, sino porque me dedico a esto que amo. Entonces cuando te dedicas a algo que de verdad amas y quieres, y te sientes cómodo o incómodo, porque la danza para mí nunca ha sido totalmente cómoda. Hay momentos donde te juzgas, te das durísimo, pero sigues ahí porque es algo que te interesa y porque es con lo que me casé el resto de la vida. Uh-huh. Entonces, no sé. Sí. Sí, es una perspectiva interesante. Creo que igual como que nunca lo había pensado de esa forma, como que la palabra virtuosismo sí es algo que yo tengo así súper metida en la cabeza, como pues la definición que diste primero, pero me parece lindo también como poder pensarlo desde ese lugar. ¿Tú sientes que en este momento tienes como una proyección de algo que te gustaría como lograr en la danza con el trabajo que tú haces, o simplemente estás como...? Pues hago parte de 2 proyectos, 3 proyectos ahorita. Uno de esos que es con el que pienso vivir y moverme es Trópico Intenso. Ajá. Que pues el Trópico Intenso nace de Nelson Martínez. O sea, la idea original nace de Nelson Martínez y yo, César García, como de buscar un espacio donde nos entrenemos y no paguemos. Lo que sucede es que con el colectivo Carretel, en enero, los eneros, cuando éramos jovencitos, nos íbamos a los parques porque no había espacios donde entrenar. Okay. Entonces entrenábamos en los parques siempre cada enero de cada año. Entonces un día decidimos con Nelson irnos un enero a Palomino, invitar amigos y invitar 2 talleristas más para que trabajaran con nosotros
y que entre todos los que iban con nosotros pues se pagase lo que teníamos que gastar. Y después dijimos, pues traigamos maestros, que la gente pague por los talleres y usted y yo nos entrenamos siempre en los eneros, gratis. Así empezó, pero pues ya se creció y la idea ya es hacer ya se volvió un encuentro un poco más grande. Ya nos interesa hacer más un trabajo investigativo y más consciente sobre qué sucede en el movimiento, principalmente en Latinoamérica, bueno, en Iberoamérica, cómo nos movemos aquí, qué nos mueve, porque ha sido muy lindo los encuentros que hemos generado a partir del Trópico Intenso, conocer gente de Chile, México, Brasil, Argentina, de cómo muchas de las investigaciones y muchas de las formas de ver el movimiento y el cuerpo y la relación se conjugan, de cómo hay mucha la gente que llega porque le interesa encontrarse con el otro, más que mostrarse y decir yo bailo más que todos. Al contrario, es como, venga, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Por qué no nos encontramos después de esto? Y gracias a ese querer seguir viéndonos, del Trópico Intenso se está desprendiendo un festival que estamos organizando, que lleva su primera versión oficial, se hizo este año, que es Trópico Infierno. Y es aprovechar que llegan varios artistas del mundo, de Latinoamérica y de Europa, a compartir con otros 2 semanas, y por qué no que compartan otras 2 semanas un poco de su trabajo y su investigación en escena en la ciudad de Bogotá. Y también seguir un poquito más con ellos y conocernos más, y a partir de ahí empezar a generar mucho más redes. Sí me interesa un montón generar redes, que no todas, no generar redes, pero que no todos pensemos igual, sino al contrario, empezar a mirar nichos y ver puntos de cómo converge el cuerpo en cada lugar en Latinoamérica y cómo el cuerpo se va volviendo revolución. Y porque lo que nosotros hacemos, yo siento que pues es un acto revolucionario. O sea, dedicarnos a esto y no estar pensando en que de qué vamos a vivir, porque no es fácil vivir de esto, sino que seguimos trabajando, pero se vive. Claro. Pero ¿a qué costo? Se ve delicioso. Entonces sí me interesa seguir desde el Trópico Intenso, desde el Trópico Infierno, seguir generando redes, y con el colectivo Carretel seguir generando escena. Obviamente me encanta el entrenamiento, nunca voy a soltar el entrenamiento, y el entrenamiento también lo veo como un punto de encuentro con las nuevas generaciones. Claro. O sea, digamos que esto del Trópico Intenso, el Trópico Infierno, pues es gente profesional que ya se está moviendo, que ya está bailando, con el colectivo Carretel haciendo creaciones y llegando a público. Pero siento que el seguir con estas franjas de entrenamiento permanente dentro del colectivo, o las que realizo con Jenser, hace que nos demos cuenta también de la gente que viene detrás y que está bailando, y cuáles son sus intereses con respecto a la danza y el movimiento, que genera otra vez este encuentro que tengo contigo ahorita. Que si yo estuviese alejado un poco del movimiento y me dedicara solamente a eso que te digo, pues no generaría el encuentro con las nuevas generaciones. Claro, sí, eso es muy lindo. Y ahorita, ¿cómo que estás trabajando en alguna obra o algo así? Estamos escribiendo con respecto a un trabajo que queremos hacer en calle. A partir de esto que hemos estado discutiendo con Wilmer Jiménez, que es hacer una investigación de calle basados en un libro de Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Entonces estamos haciendo, hasta ahora empezó, eso que estoy contando, ya una semana de escritorio. O sea, todavía no tienen como una fecha ni nada. Ahorita hasta ahora estamos escribiendo eso. Tengo la oportunidad de estar trabajando con otro colectivo de la ciudad que se llama La Sin Fin, que dirige Diana Salamanca, que desde el año pasado venimos trabajando en un monólogo que se llama La Noche Blanda, que es un lugar donde nunca había estado y que no me sentía muy cómodo, pero gracias al trabajo con Diana ha sido muy bonito, porque es una historia muy triste y no acostumbro a estar en historias tan tristes. Entonces, además de la historia, también hace un trabajo de investigación con la voz, con generar un contagio y un carácter a partir de la corporalidad de un anciano. Y como dice, entonces cómo justifico el movimiento danzado dentro de una historia, y más con todo esto, con una corporalidad como esta. Lo de Diana es a seguir moviendo, y pues con su papel también, pues la idea es seguir moviendo. Estamos planeando remontar una investigación que iniciamos el año pasado, que se llama El Piqueteadero,
que el piqueteadero tiene que ver con mucho de lo que lamentablemente ha pasado en este país, que tiene que ver con las casas de pique, con la violencia, con las galleras, con cómo pasamos por encima del otro, así sea a costa de comérnoslo, o lo usamos solamente para sobrevivir. Entonces el piqueteadero también, la idea es remontarla este año. Ok. La chiquilla creció fuerte, por la calle alzó su voz, cantó sus vicisitudes y por nada se cayó. Bueno, y ya pues por hoy esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y pues nada, si quieres dar tus redes sociales, si quieres que te busquen. Sí, las redes sociales son @trópicointenso, @colectivo carretel, @Cexar García, @la Sinfín, también hago parte de ese proyecto, y @Recoveco Teatro. Y ya. Vale, muchas gracias. La chiquilla creció fuerte, por la calle alzó su voz, cantó sus vicisitudes y por nada se cayó. La llamaron Laura Blues, abuela de Jimmy Jazz. Por hoy nos detenemos en esta estación. Danzografía se despide. Chao, chaito. Agita su mano. Sus comentarios y reflexiones son bienvenidos y esperados. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios de este podcast. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente parada. Danzografía es un podcast de Arcadia Sonora producido con el trabajo y apoyo de Julián Ortega Caro, Diego Bernal y María Caro.